Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Jane entró en la casa el domingo por la noche después de su fin de semana fuera. Cariño, ya llegué a casa. No hubo respuesta. Revisó el dormitorio, el baño, el patio trasero y el estudio, nada. Solo la luz de la sala de estar estaba encendida, el resto de la casa estaba en la oscuridad. Regresando al garaje, confirmó que el coche de Dave seguía allí. Extraño, pensó. Encogiéndose de hombros, fue a prepararse un refrigerio. Cuando todavía no había señales de Dave a las 10 de la noche, intentó llamar a su celular. Sin respuesta. Como el sábado por la noche y esta mañana, pensó. A medianoche, llamó a la policía. Le dijeron que no podían hacer nada hasta que una persona estuviera desaparecida durante toda una noche. A pesar de su agotamiento, le costaba conciliar el sueño. Todo esto era un comportamiento muy poco característico de Dave. Decidió no ir a trabajar al día siguiente, pero pasó el tiempo hasta las 8 de la mañana y volvió a llamar a la policía. La operadora de guardia la puso en espera. Contó la historia de que había regresado a casa la noche anterior, pero no había podido contactar a su esposo desde el viernes. Prometieron enviar a alguien dentro de 2 horas. Jane llamó varias veces al celular de Dave mientras esperaba. Justo antes de las 10, sonó el timbre y Jane dejó entrar a 2 oficiales uniformados. Relató todo lo que pensaba que era relevante. Señora, hay varios signos comunes que buscamos en casos de personas desaparecidas, que nos dan una idea de si la persona podría haber elegido desaparecer por su propia voluntad, o si existe la posibilidad de algo peor. Luego preguntaron dónde guardaba Dave su coche, billetera, teléfono, llaves y pasaporte. Jane señaló las llaves de Dave colgando de su gancho y las llevó al garaje para mostrarles su coche. Lo inspeccionaron rápidamente, pero no encontraron nada de interés. Luego, Jane abrió la caja fuerte para mostrarles el pasaporte de Dave, y luego abrió su gabinete de noche. En este punto, comenzó a preocuparse realmente. Ahí estaba la billetera de su esposo. ¿Dónde podría ir donde no necesitara eso? Lo único que faltaba era su teléfono. Antes de que pudiera preocuparse más, uno de los policías comenzó a hacer preguntas rápidas. El otro se mantuvo alejado observando. ¿Puede contarnos sobre su esposo, señora Brown? ¿Dónde trabaja? Tenemos nuestro propio negocio, Industrias Havelock, ¿lo conocen? El policía asintió. Dave es el CEO y yo ayudo en la oficina, en tareas administrativas generales. Ayudo con los libros y cosas así. Vaya, deben estar forrados. Bueno, sí, nos podemos permitir todas las mejores cosas de la vida, sí. ¿Y dice que este comportamiento es completamente anormal para su esposo? ¿Alguna vez ha desaparecido antes? No, nunca. Mi Dave es una criatura de hábitos. Podrías ajustar tu reloj solo mirando su rutina la mayoría de los días. ¿Cómo describiría su matrimonio, señora Brown? ¿Qué estás insinuando? Lo que quiero decir es, ¿su esposo estaba feliz? ¿Podría haber huido con su secretaria o algo así? Jane rió brevemente. Bueno, para empezar, yo soy su secretaria. En segundo lugar, Dave nunca haría algo remotamente así. Soy su vida, está completamente dedicado a mí. De acuerdo, señora Brown. Ahora, ¿puedo preguntar dónde estuvo usted el fin de semana pasado? Yo, fui a visitar a mi hermana en Colville. Salí el viernes por la noche y llegué a casa el domingo justo después de las 7 de la tarde. ¿Manejó? Sí, solo es un viaje de 3 horas. De acuerdo, señora Brown. Eso es todo lo que puedo pensar en este momento. ¿Puede darnos el número de celular de su esposo, todos los números de cuenta bancaria personales y comerciales, además de cualquier número de tarjeta de crédito que use? También, una lista de sus amigos, los miembros de su familia y los suyos con sus detalles de contacto, por favor. ¿Por qué necesitan todos los números de cuenta bancaria y de tarjeta de crédito? Bueno, sabemos que dejó su billetera atrás, así que si está ahí afuera, necesita dinero para vivir. Dijeron que había signos que indicaban si se había ido por voluntad propia o si algo malo podría haber sucedido. ¿Cómo se ve? Lo siento, señora Brown, pero aparte del teléfono perdido, nada más parece particularmente bueno. A Jane le llevó unos 15 minutos obtener toda la información solicitada. Luego los acompañó hasta la puerta. Le mantendremos informada. Por supuesto, si aparece, nos lo hará saber, ¿verdad? Por supuesto. Los 2 policías se fueron. Una vez que estuvieron en su coche, el más experimentado se volvió hacia su compañero. Eso apesta. ¿A qué te refieres? ¿No notaste lo defensiva que se puso cuando le preguntaste sobre el estado de su matrimonio? Luego titubeó cuando le preguntaste dónde había estado el fin de semana. Te digo, Ion, creo que deberíamos acelerar este caso. Algo huele mal aquí. ¿Está el número de teléfono de su hermana en esa lista que nos dio? Creo que sería un buen lugar para empezar. 2 días después, aún no había señales de Dave. Jane estaba frenética de preocupación. Llamaba a la policía al menos 2 veces al día, pero nunca había noticias. El miércoles por la mañana,
Los mismos dos policías que aparecieron el lunes se presentaron en la oficina y pidieron hablar con ella. Los llevó al despacho de Dave para tener algo de privacidad. Esta vez fue el oficial de mayor rango quien habló. Señora Brown, el lunes nos dijo que había pasado todo el fin de semana con su hermana en Colville, ¿verdad? Sí, sí. ¿Le gustaría decirnos por qué estaba mintiendo, señora Brown? Esto dejó desconcertada a Jane. Había sido un puro reflejo que hubiera mantenido la historia de su hermana la última vez. No era alguien cómoda con mentir. Bueno, al menos no hasta hace un año, ahora prácticamente era algo natural para ella. Yo, nunca quise que Dave se enterara. ¿Enterara de qué, señora Brown? Que no estaba en casa de mi hermana. ¿Dónde estaba usted, señora Brown? En el Hilton, al otro lado de la ciudad. ¿Estaba sola? No. ¿Con quién estaba? Yo, no quiero decirlo. Bueno, es su elección, señora Brown. O nos lo dice ahora, o la arrestamos, la llevamos a la comisaría y nos lo dice allí. ¿Qué? ¿Arrestarme? ¿Por qué? Bueno, mírelo desde nuestro punto de vista, señora Brown. Su esposo desaparece y todas las señales apuntan a algo muy malo. También hay algunas otras cosas de las que no hablaremos ahora, pero créame cuando digo que tenemos razones de sobra para detenerla. Así que, su elección. ¿Con quién estaba en el Hilton todo el fin de semana? Con un hombre. El policía que hacía las preguntas sonrió triunfante a su compañero. Jane no captó el intercambio. Estaba demasiado ocupada, mirando al suelo, con la cara enrojecida. ¿Quién, señora Brown? Dennis Smith. ¿Su amante, señora Brown? Sí. ¿Y salió usted del hotel en algún momento entre el viernes y el domingo por la noche? No, la única vez que salí de la habitación fue para ir al restaurante a comer. ¿Puede decir lo mismo el señor Smith? No, él salió durante unas 2 horas el sábado por la tarde. Dijo que tenía algunos asuntos personales que atender. ¿Dónde podemos encontrar a este Dennis Smith? Jane dudó antes de responder, esto se estaba saliendo de control. En el despacho de al lado, él es el subdirector de mi esposo. Una mueca de desagrado cruzó el rostro del policía. ¿Es posible, señora Brown, que su esposo se haya enterado de su adulterio y la haya abandonado? No. Fuimos muy discretos, mi esposo nunca podría saberlo. ¿Puede pedirle al señor Smith que entre aquí, por favor, señora, y luego dejarnos a solas? Sin decir una palabra, Jane se puso de pie y entró en la oficina de Dennis. Dennis, la policía está aquí. Saben sobre nosotros, quieren hablar contigo. Maldición. El rostro de Dennis palideció, luego lentamente se puso de pie y caminó hacia la oficina de Dave, con la actitud de un hombre caminando hacia su fin. Jane se sentó en recepción durante los siguientes 45 minutos, su mente en un torbellino de temor. Por primera vez realmente pensó en su aventura con Dennis. Hasta ahora lo había compartimentado en el cesto de emociones demasiado difíciles. El aburrimiento había sido el instigador. El sexo con el mismo hombre durante tantos años se había vuelto rutinario. Dave dejó de pedirle algo nuevo y emocionante hace años, así que simplemente se había vuelto aburrido. Cuando Dennis dejó en claro su deseo de una relación especial, Jane apenas dudó. Agregaba la emoción que le faltaba. En general, había muy poco remordimiento de conciencia por su parte. Excepto aquella vez. Habían pasado unos 4 meses desde su infidelidad, cuando Dennis sugirió otra cosa que ella nunca había probado antes. Tuvo un breve recuerdo de su esposo sugiriendo exactamente lo mismo muchos años antes, con casi las mismas palabras. Por supuesto, ella lo había rechazado. Era demasiado extremo para sus gustos. La vaga idea había cruzado su mente, de que tal vez ella era en su mayoría la culpable de la naturaleza rutinaria del sexo con Dave. El pensamiento fue apartado por la emoción de la nueva experiencia y después fue enterrado profundamente. Solo una cosa más para mejorar su experiencia traviesa al ocultarla. Su fin de semana secreto no había terminado bien. El viernes por la noche, Dennis sugirió que ambos presentaran la solicitud de divorcio de sus cónyuges y se casaran. Jane lo rechazó de inmediato. No tenía intención de dejar a Dave. Dennis volvió a presionar el sábado, hasta que las cosas se pusieron bastante acaloradas. Se dijeron palabras en el calor del momento, que hicieron que Jane sospechara que Dennis estaba ansioso por obtener su parte de la empresa. Instintivamente, Jane sabía que no debía mencionar la verdadera razón por la que Dennis había desaparecido, durante 2 horas el sábado por la noche, a la policía. Él había salido furioso. Sí, había regresado y sí, habían hecho el amor, pero Jane sabía que la aventura estaba condenada. Y había comenzado el proceso de divorcio emocional con su amante. Sabía que tenía que hacerlo con cuidado para evitar que algo cambiara repentinamente y alertara a su esposo. Después de que la policía se fue, ella y Dennis hablaron hasta el final del día, discutiendo todas las posibles implicaciones. Con el corazón pesado, se separaron a las 6 de la tarde. Jane se fue a su casa repentinamente solitaria, Dennis a su esposa. El sueño les eludió a ambos.
Jane fue despertada por fuertes golpes en la puerta principal a las 7 de la mañana del día siguiente. Abrió la puerta para ser recibida por un hombre vestido con traje, sosteniendo una placa frente a su rostro. Detrás de él había 2 policías uniformados y 2 hombres con monos desechables. Señora Brown, soy el detective Danny Bourgeois. Tenemos una orden de registro para estas instalaciones. También tenemos una orden para buscar en las instalaciones de su negocio. Apreciaríamos que nos diera la información de inicio de sesión de su computadora y la de su esposo, si la tiene. ¿Por qué? ¿Soy sospechosa? No, solo estamos buscando pistas sobre dónde podría estar su esposo, señora Brown. Aturdida, Jane cumplió con sus peticiones. Escribiendo las contraseñas solicitadas en un trozo de papel. A pedido adicional, entregó las llaves de la oficina. Mientras el pequeño ejército que invadía su casa estaba ocupado, llamó al celular de Dennis. No hubo respuesta, así que llamó al teléfono fijo. La esposa de Dennis, Andrea, respondió. A pesar de medir solo 1,57 de estatura, Andrea podría pasar por modelo. Tenía el cabello rubio corto, llevado en un corte masculino, bajo el cual se encontraba un rostro redondo. La piel alabastro rodeaba unos ojos azules celestes y unos labios hinchados. Su pecho de gran talla y su piel impecable siempre habían hecho que Jane sintiera envidia. Especialmente porque el paquete estaba sellado con una personalidad genuinamente honesta y ferozmente leal. Era menos probable que engañara a su esposo a que un francés que viviera al lado de un burdel se mudara de casa. No era la primera vez que Jane se preguntaba por qué demonios Dennis elegiría a ella en lugar de Andrea. Jane, ¿sabes por qué tenemos a 6 policías pisoteando todas mis alfombras? No, Andrea, tengo lo mismo aquí. Debe tener algo que ver con la desaparición de Dave. ¿Qué? ¿Dave ha desaparecido? Dennis no dijo nada. ¿Tiene que ver eso con nosotros? No, Andrea. ¿Puedo hablar con Dennis? Está ocupado con la policía en este momento. Mira, Jane, ¿qué está pasando? No tengo ni idea, Andrea, lo siento, tengo que irme. Adiós. Mientras devolvía el teléfono a su base de carga en la cocina, Jane vio a uno de los técnicos arrodillado en el suelo con una linterna extraña. Salió de la casa. En el garaje, el otro técnico estaba dentro del coche de Dave. Ella se disponía a entrar en su coche, pero el técnico la detuvo. Aún no hemos terminado con ese, señora. Sin escapatoria, Jane se sentó en su sala de estar y escuchó música relajante. Los policías se fueron alrededor de las 2 de la tarde sin palabras de consuelo y con su coche. Jane condujo hasta la oficina en el coche de Dave. Nadie dijo que no podía hacerlo. La policía había dejado un poco de desorden en recepción, además de en las oficinas de Dave y Dennis. Dennis ya estaba allí y se intercambiaron palabras de consuelo. Su reciente animosidad olvidada en su miedo compartido. Jane lo apartó cuando intentó abrazarla, recordándole que nunca podrían mostrar nada en público. Lograron mantener su separación emocional y física hasta el fin de semana. Luego, desesperada, asustada y sola, Jane llamó a Dennis y se encontraron en su hotel habitual para un breve interludio. Ella lo rechazó enojada cuando él le tocó el trasero, pero permitió un abrazo amigable. Toda la reunión resultó ser un desastre para Jane. Obviamente atormentado por la culpa y el miedo, Dennis realmente lloró. Esto abrió los ojos de Jane. Empezó a ver cómo el velo que había nublado su conciencia comenzaba a levantarse. ¿Realmente había arriesgado su feliz matrimonio, a su dulce y amoroso esposo por este debilucho? Una hora después, la decisión estaba clara. De ninguna manera. Eso fue cuando la culpa y el remordimiento realmente se instalaron. Lloró hasta quedarse dormida el sábado y el domingo por la noche y apenas durmió nada. 2 cosas alimentaron su insomnio. La primera era su firme creencia de que su esposo había descubierto su traición y se había hecho daño a sí mismo. La segunda era la culpa. Oh sí. La había tenido todo el tiempo, pero había hecho un trabajo brillante al enterrarla profundamente. Ahora emergía con una venganza. Consecuentemente, cuando el detective Bourgeois la despertó el lunes por la mañana, casi era incapaz de pensar racionalmente. Señora Brown. ¿Estaría de acuerdo en acompañarme a la comisaría? Sí, por supuesto. Tengo que informarle, señora Brown, que tiene derecho a representación legal. Jane había pensado en esto. En el fondo de su mente sabía que la policía no había terminado con ella. No, está bien, detective. ¿Voy en su coche o puedo usar el mío? El mío estará bien, señora. El breve trayecto hasta la comisaría fue silencioso. Todo el tiempo Jane se preguntaba si era una mala noticia. ¿Habían encontrado a Dave? Al llegar a la comisaría, vio a Dennis siendo llevado al edificio. Danny la condujo a una sala de entrevistas donde se les unió una detective mujer que no fue presentada. Una vez instalados, comenzaron las preguntas. Solo quiero que sepas que esta conversación está siendo grabada. ¿Puedes declarar para el registro que estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Puedes confirmar también que no has solicitado representación legal?
Sí, eso es correcto. Para constancia, señora Brown. Hemos estado monitoreando las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de su esposo durante la última semana, y no ha habido absolutamente ninguna actividad desde el sábado por la mañana que estuvo fuera. ¿Y qué hay de la actividad de su teléfono celular? Llegaré a eso. Señora Brown. Hace una semana, 2 de mis colegas asistieron a su casa cuando usted reportó la desaparición de su esposo, Dave Brown. ¿Es eso correcto? Sí, eso es correcto. Durante dicha visita, le preguntaron acerca de su paradero el sábado y domingo anteriores. Usted declaró que había estado visitando a su hermana. Investigaciones posteriores demostraron que eso era falso, y posteriormente admitió que pasó el fin de semana en un hotel con el señor Dennis Smith. ¿Puede decirme por qué mintió, señora Brown? Con sus mentiras flagrantes lanzadas a su cara de esa manera, Jane se sintió muy avergonzada nuevamente. Por lo tanto, fue nuevamente después de una pausa que respondió. No quería que mi aventura se hiciera pública. Danny se volteó hacia la mujer sentada lejos de la mesa, intercambiaron gestos de asentimiento. Habiéndola desconcertado con éxito, Danny continuó interrogando a Jane. Señora Brown, ¿conoce las contraseñas de todas las cuentas comerciales de su esposo? Por supuesto, también es mi negocio. ¿El señor Dennis Smith también tenía acceso a las cuentas de la empresa? Sí, por supuesto, él es el director financiero. De acuerdo. Está al tanto de que el viernes antes de su viaje, se transfirió la suma de $8,3 millones a la cuenta personal del señor Dennis Smith, y luego se transfirió inmediatamente a una cuenta no rastreable en las Islas Caimán. Esa suma representaba casi todo el capital de trabajo de su empresa. ¿Puede dar cuenta de su paradero a la 1:17 de la tarde de ese viernes, señora Brown? Jane tuvo un repentino presentimiento. ¿A qué hora había desaparecido con Dennis en uno de los almacenes traseros ese día? Esto solo empeoraba cada vez más. Se dio cuenta de que ambos detectives aún estaban esperando que respondiera. No, no puedo. Sin embargo, estaría en el trabajo. Si puedo obtener mi agenda, debería poder confirmarlo. Tal vez más tarde, señora Brown. Debo decir que sospechamos que su esposo está muerto. No, eso no puede ser. Mire las pruebas, señora Brown. Absolutamente ninguna actividad en ninguna de las cuentas de su esposo. Ningún avistamiento. Sabemos que no ha salido del país, ya que su pasaporte todavía está aquí. Jane intentó interrumpir con la información de que como Dave tenía doble ciudadanía, tenía 2 pasaportes. Pero Danny conocía su material y se negó a dejarla recobrar compostura. La interrumpió nuevamente. Usted preguntó por el teléfono celular de su esposo antes, señora Brown. Debo decirle que, con la cooperación del proveedor de servicios de su esposo, se encontró en un contenedor de basura, a una cuadra de sus instalaciones comerciales el martes de la semana pasada. Junto con él se encontró una cantidad de láminas de plástico. Tanto el teléfono como las láminas mostraron evidencia de sangre, que ha sido identificada como del mismo tipo que la de su esposo. ¿Tiene algún comentario, señora Brown? Jane se puso pálida como una sábana. Si algo le había sucedido a Dave, estaría devastada. Los detectives observaron la mirada de horror invadir su rostro y la interpretaron completamente mal. No. Danny Bourgeois era uno de una nueva generación de detectives. Producto de una política de reclutamiento deliberada. Atractivo en forma rústica, con una habilidad natural para poner a la gente a gusto. Inteligente sin pretensiones, pero con un pasado ligeramente turbio. ¿Cómo puedo decir esto? Digamos simplemente que antes de su reclutamiento, ya era conocido por la policía. La combinación de inteligencia, comportamiento tranquilizador y visión de la mente criminal, aseguró su rápido ascenso en la jerarquía. Con su enfoque instintivo, sabía que el secreto era mantener a los sospechosos desequilibrados. Así que siguió adelante. Luego tal vez puedas explicar de dónde provino la huella de una gran mancha de sangre, encontrada en el piso de tu cocina y también confirmada como del tipo de sangre de tu esposo. En este punto, todo lo que Jane era capaz de hacer era mirar al suelo y negar con la cabeza. Para causar aún más confusión, Danny siguió presionando. Para constancia, Jane Brown está negando con la cabeza. Señora Brown, ¿le gustaría comentar sobre el acuerdo prenupcial, encontrado en su caja fuerte, que claramente establece que todos los activos del matrimonio, entre usted y Dave Brown, van a la parte ofendida en caso de infidelidad comprobada? Para constancia nuevamente, la sospechosa está negando con la cabeza. Está al tanto, señora Brown, de que durante una búsqueda de las instalaciones del señor Dennis Smith, ¿se encontró un cuchillo de pesca? Se habían hecho intentos para limpiarlo, pero mostraba rastros de sangre humana, nuevamente con un tipo compartido por su esposo. Para constancia nuevamente, la sospechosa está negando con la cabeza. Por último, señora Brown, ¿puede explicar una cantidad de sangre, del tipo de su esposo, encontrada en el maletero de su automóvil? Un automóvil que, según su declaración, estaba estacionado en el Hotel Hilton desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche.
Esa sangre fue analizada como derramada en algún momento el sábado por la noche, más o menos 12 horas. La gravedad completa de su situación finalmente comenzó a hacerse evidente para ella, así como una certeza mortal. Pasaron 5 minutos completos antes de que respondiera. Los dos detectives parecían estar contentos de dejarla tomar su tiempo. Creo que necesito un abogado. No te lo tomes a mal. Jane Brown es arrestada por el asesinato de Dave Brown. No tienes que decir nada, pero cualquier cosa que diga puede ser. En ese momento, Jane se desmayó. Jane fue detenida durante la noche, hasta las 11 de la mañana del día siguiente, cuando un juez fijó su fianza en $250.000 y ordenó que entregara su pasaporte. Pudo acceder a una cuenta de préstamo para transferir el dinero a una cuenta comercial. Tomó un taxi a casa. Esa noche, la mujer que una vez lo tuvo todo, contemplaba el futuro. Una mujer que una vez lo tuvo todo. Aceptó el hecho de que su esposo estaba muerto. Lo que no pudo enfrentar fue la realización de que ella lo había causado. La culpa y el remordimiento que sentía casi le detuvieron el corazón. Intentó imaginar el rostro de Dave en tiempos más felices, pero las imágenes de él jadeando su último aliento en el piso de su cocina lo impidieron. Se sentó en la cocina como aturdida. El teléfono sonó y la mujer abatida respondió automáticamente. Era Dennis. Jane, tienes que ayudarme. Llamé a Andrea y me dijo que me había dejado y había vaciado nuestras cuentas bancarias. Tienes que sacarme de aquí, por favor. Está bien, Dennis. Volvió a conectarse en línea y transfirió otros $250.000 de la cuenta de préstamo. Usando su conocimiento recién adquirido, pudo pagar la segunda fianza. Al día siguiente, poco antes del almuerzo, Dennis llamó de nuevo. Gracias, amor. ¿Puedo ir a verte? Realmente necesito un abrazo en este momento. Está bien, Dennis, nos vemos pronto. Tan pronto como escuchó al taxi detenerse afuera, se puso de pie y fue a la puerta. El cascarón de Jane Brown abrió la puerta. Cualquier pequeña parte de su cordura que quedaba se rompió cuando vio a un monstruo parado en su porche. Mentiroso, asesino de mierda. Mataste a mi Dave. Levantando la pistola de su esposo, apretó el gatillo. No vio la mirada de shock en su rostro cuando el monstruo fue lanzado hacia atrás, con un agujero de 1 centímetro en el centro de su pecho. Cayó tan rápido que la segunda bala pasó por encima de su cabeza. Las últimas 6 impactaron, golpeando al cuerpo que yacía en el sendero. Con el arma, aún aferrada en un puño, se desplomó en el escalón superior con la espalda apoyada en el marco de la puerta, mientras el espíritu de Jane Brown huía. Tiempo después, Ruth llegó a la casa de su hermana, mentalmente preparada para la sombría tarea de poner en orden los asuntos de Jane. Al notar que había correo en el buzón, lo recogió. Mayormente, facturas, pero también había una postal. En el frente había una fotografía de una hermosa playa en Gran Caimán. En la parte de atrás, simplemente decía, desearíamos que tú y Dennis estuvieran aquí. Con amor, Deia. ¿De qué se trataba todo eso?, se preguntó. Continuó hacia la casa. En mi opinión, este final es perfecto, ya que devela todo el plan de venganza de Dave, dejando implícito que todo había sido planeado por él. Durante toda la historia parece como si fueran Jane y Dennis los que le hicieron algo al pobre Dave, ya que si Jane había mentido antes, bien podría seguir mintiendo todo este tiempo. Pero al final resultó ser un plan de Dave, y de Andrea, la esposa de Dennis. Si has llegado hasta aquí te felicito por escuchar toda la historia, pero tengo que pedirte un me gusta y una suscripción, porque ya es costumbre en el canal. Eso sí, si es que te ha gustado el vídeo. También puedes comentar tus impresiones de la historia.